Dos hermanos apartados por circunstancias difíciles de la existencia deben enfrentarse en un porvenir del que pocos logran salir como llegaron. Esta historia comienza con Paddy, un entrenador de lucha grecorromana ya retirado, que ahora acudía a reuniones de apoyo para adicciones a causa de su turbio pasado marcado por el alcohol. Un pasado que tendría que afrontar en el umbral de su hogar cuando Tommy, su hijo menor, lo visita tras 14 años de ausencia. Tommy había sido un peleador prometedor y orgulloso de su padre, un padre hundido en la bebida que maltrataba a su esposa constantemente. Debido a ello, ella y Tommy huyeron lejos para no volver a verlo jamás. Paddy presume de haber abandonado el alcohol, pero el rencor de Tommy hacia él seguía incrustado en su interior, y le importaba tan poco que incluso cambió su apellido por el de su madre. Entonces, le relata la travesía que vivieron junto a ella cuando escaparon. En aquel tiempo, él era apenas un adolescente, mientras su madre combatía un cáncer terminal sin poder acceder a ningún tipo de atención médica hasta sus últimos días. Por otro lado, está Brendan, el hermano de Tommy, un tipo ejemplar como padre, que dejaba que sus hijas lo pintaran mientras construía un hogar para ellas y su esposa, sostenido con el sueldo de un empleo respetable como profesor de física en una escuela secundaria. Brendan era apreciado por sus alumnos, y aunque parecía tener una vida feliz, el banco que manejaba la hipoteca de su casa le recordaba lo contrario. Los espasmos incontrolables de la tasa de interés, generados por la evidente burbuja inmobiliaria mundial, habían dejado a Brendan al borde del desalojo. El muchacho no lograba juntar lo suficiente para cubrir los pagos y necesitaba replantearse cómo organizar su porvenir. Mientras tanto, Tommy regresa al viejo vecindario y se inscribe en un gimnasio antiguo para recuperar la forma física. Allí entrenaban a un tal MacDog, un peleador prometedor de la UFC o artes marciales mixtas. Este requería un compañero de sparring para practicar. Tommy se ofrece, pero el entrenador lo desprecia y MacDog se muestra arrogante con él. Tommy hierve de rabia. Resulta que el sparring buscado no estaba disponible, así que aceptan poner a Tommy como reemplazo para recibir los golpes de la supuesta futura estrella. Sin embargo, cuando sube al ring, rápidamente demuestra su destreza. Se lo toma en serio, tanto que le propina una paliza monumental al joven prodigio, dejándolo gravemente lesionado. De vuelta a los problemas financieros de Brendan. Él también tenía un gran pasado como luchador y decide buscar algo de dinero en una de esas peleas de bajo nivel. Hacía tiempo que no peleaba, pero con tal de pagar la cuota del banco, se arma de coraje. Golpea sin descanso a su rival. Tras conseguir la victoria, vuelve a casa, donde su esposa lo reprende por volver a pelear. En el pasado, Brendan había terminado hospitalizado, y ella no quería pasar nuevamente por la misma angustia. Brendan no estaba preparado para renunciar a su vivienda. La disputa quedó pendiente. Mientras tanto, su hermano Tommy, muy a su disgusto, regresa con su padre. Aunque no sería para recomponer el lazo, sino porque Tommy precisaba al mejor preparador y ese era su progenitor. Tommy tenía presente el rencor que le guardaba, pero si deseaba vencer, debía estar bajo su instrucción. Su padre entonces le impone las condiciones como entrenador, donde le aclara que, si quiere triunfar, debe abandonar las pastillas que consume para los dolores y someterse a un riguroso plan de nutrición. Por otro lado, a Brendan sus estudiantes lo identifican en un video donde aparecía combatiendo. Pero aún peor, aquello había escalado hasta su director y la supervisión escolar. Él le explica al director que lo hace por necesidad, porque no logra llegar a fin de mes. La consecuencia, Brendan queda sancionado por una temporada sin percibir salario. Ahora la situación estaba más complicada que antes. Así que el profesor de física tendrá que emplear todas las destrezas que ha adquirido como docente para derribar a sus adversarios y de esa forma saldar sus deudas. Para conseguirlo deberá ponerse en forma con su antiguo amigo Frank, quien había sido su entrenador en la época dorada. Frank había consolidado un prestigio relevante formando a grandes promesas como la que tenía en la mira en ese instante, Marco. Este le comenta a su camarada que su tiempo ya había pasado y que lo iban a destrozar en el cuadrilátero. Pero Brendan no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, de modo que Frank lo recibe en su gimnasio. El video del enfrentamiento entre Tommy y MacDog se vuelve viral, y un Marine, que estaba en pleno servicio en Irak, lo reconoce en un evento clave durante una batalla. Sin embargo, por ahora no conoceremos mucho más. Tommy no mostraba piedad hacia su padre, y lo mantenía emocionalmente distante. El anciano deseaba recomponer la relación con sus hijos. Brendan tampoco lo veía desde hacía años, pues le guardaba resentimiento por la dura infancia que le había tocado. Él se había quedado con su padre por la relación que mantenía con su esposa actual, y porque pensaba que al no estar Tommy, su padre podría entrenarlo. Pero la falta de fe en él lo apartó de las peleas. Paddy le hace saber que Tommy había regresado y que estaba entrenado con él. Entonces Brendan ahora se siente mucho más abatido. Paddy comete una imprudencia. Tommy parece tener una deuda moral con la familia de su compañero de armas en el ejército.
Brendon y Tommy inician una preparación extenuante para enfrentar sus destinos. Tommy había logrado ingresar a una de las competiciones más violentas de lucha libre. Esparta contaba con un monarca, y ese era Koba, una máquina casi indestructible. En contraste, Brendon se preparaba para combates mucho más aficionados. Sus triunfos le otorgaban un respiro a sus economías. El entrenador tenía bastante por aportar, pero su compañero Frank estaba comprometido con el porvenir de su pupilo estelar, un campeón que padeció una grave lesión y lo dejaría fuera del torneo, lo que representaba una enorme oportunidad. Brendon le solicita ocupar el lugar de esa promesa. Frank se negaba, pero recuerda que él había sido el mejor en tiempos pasados, y finalmente accede. Su esposa se entera y le advierte que no piensa asistirlo cuando lo traigan paralizado. A Brendon le da lo mismo, pues estaba decidido a no perder su hogar. Una semana después, la gran competencia es anunciada, donde Brendon y Tommy cruzan miradas luego de 15 años, aunque algo evidente se interponía entre ambos. Al día siguiente, el reconocimiento de Tommy por parte de un soldado del ejército lo coloca en los noticieros, ya que resultó ser un héroe al salvar a varios militares de un blindado que se hundía. Ese héroe se reencuentra con su hermano. Tommy se siente traicionado porque Brendon se suponía que huiría con él y su madre, pero eligió a su mujer y a su padre. Si algo estaba claro, era que Tommy no perdonaba con facilidad. Brendon, por su parte, también le reprocha no haberle permitido despedirse de su madre agonizante. La relación entre ellos está cargada de resentimientos, que sería resuelto en el hexágono. El primero en subir es Tommy, un completo desconocido, que había ingresado gracias a un video viral tras mandar en camilla a su rival. Allí circula la noticia de su hazaña al arrancar la compuerta de un tanque para socorrer a sus compañeros. El desenlace era obvio. Los oponentes se saludan, inicia la contienda y, 4 segundos después, el adversario de Tommy queda vencido. Ahora le toca a su hermano mayor, que estaba con poca seguridad en sí mismo. Frank lo motiva para que no se rinda. Frank empleaba música clásica para tranquilizar a sus peleadores y hace entrar a Brendon con Beethoven. Los narradores piensan que Brendon es un pez dorado en un estanque de tiburones. Menospreciando sus capacidades como Brendon con escasa anticipación vive el sueño. Menospreciando sus capacidades, soñadores como Brendon, que tras recibir varios golpes y bocadillos de rodilla, queda al borde de dormir para siempre. Sin embargo, es salvado por la campana. En el segundo asalto continúan peleando como colosos, aunque el profesor comienza a desplegar su mayor talento. Tommy se mostraba como una máquina demoledora, mientras que Brendon era un quiropráctico del combate, y logra la victoria. Nadie podía imaginar que un maestro de física anónimo había marcado un hito hoy, pero aún queda bastante trayecto por recorrer. Su esposa recibe la noticia de semejante conquista. Todavía no es la ocasión de celebrar, ya que aún permanecen otros excelentes luchadores, y además su hermano es el predilecto. Brendon debía continuar exhibiendo sus destrezas con dedicación, mientras que Tommy era una auténtica aplanadora arrasando rivales. La multitud adoraba a este personaje heroico que aparecía de manera esporádica. Su progenitor desea integrarse a esa multitud y expresarle que se sentía orgulloso de su hijo como guerrero del ring. La verdad de la historia para Tommy era muy distinta, pues él estaba desertando del cuerpo de infantería de marina en el instante en que atravesaba una zona bélica, y solo reaccionó instintivamente para rescatar a los demás, pero sentía escaso mérito ya que abandonaba el compromiso con su nación. Tommy no requería la condescendencia de su patético y alcohólico padre, y termina siendo un nocaut en su vínculo, destrozando sus emociones. A la mañana siguiente, tras casi 3 arduos años de abstinencia, Paddy retorna al alcohol y queda atrapado por los fantasmas del ayer. Tommy ya no contaba con la energía para propinarle el golpe definitivo a aquel individuo que le había destruido la vida, y opta por reconfortarlo. Última velada de combates. Un escuadrón completo de Marines iba a rendir homenaje a este digno soldado. Su adversario, McDoug. Sí, aquel hombre al que había mandado a dormir en el gimnasio. No fue competencia para él, ya que lo venció con poco esfuerzo. Era el turno de Brendon y toda su escuela lo respaldaba, especialmente su esposa que estaba allí presente. La final parecía precipitarse para Brendon, puesto que un formidable contrincante ruso resentido contra el vil capitalismo quería dejarlo cuadripléjico. Luego de establecer las reglas, el enfrentamiento inicia y a Brendon le estaban pulverizando los huesos a golpes. De vez en cuando conseguía un respiro. Tuvo ocasión de inhalar un poco. El ruso seguía intacto como si nada le hubiese ocurrido.
Frank lo motiva diciéndole que si no derrota al ruso, tendrá que dormir con sus hijas debajo de un puente. Entonces emplea todas sus tácticas para someter a la mole soviética, una labor complicada, hasta que logra atraparlo con una serpiente constrictora y vuelve a realizar lo inalcanzable. El relato de Tommy en el ejército es concluido por la esposa de su difunto compañero Manny. El regimiento de Tommy había sido bombardeado por sus propios aliados, aun cuando estos izaban la bandera estrellada. El único que quedó con vida fue Tommy, quien desertó y le juró a la viuda de su amigo obtener el sustento para su familia. Manny era el hermano que había perdido junto a Brandon. La policía castrense aguardaba para arrestarlo y enjuiciarlo. Pero la noticia más demoledora para los presentes fue descubrir que Brandon y Tommy eran hermanos. El destino los enfrentaba tras 14 años, con una avalancha de emociones cruzadas y un pasado que aún no estaba enterrado. El rencor de Tommy se reflejaba en su rostro, mientras que Brandon, por el contrario, solo combatía para proteger su hogar. La compasión no era una virtud de Tommy, y Brandon debía caer como los demás, o incluso con mayor dureza. Tommy estaba enfurecido, desbordado de resentimiento, y Brandon iba a canalizar todo aquello en forma de puñetazos, golpes que no cesaban. Su hermano mayor intentaba responder, pero no había ocasión. La contienda parecía interminable, hasta que aparece una pequeña brecha y Brandon la aprovecha. Brandon le había dislocado el hombro a Tommy. El odio hacia ese hombre no le permitía razonar con lucidez, y su hermano deseaba solicitar que interrumpieran el combate. Tommy no pensaba rendirse, aunque sabía que no tenía posibilidades. Su hermano ya quería concluir aquella lucha y con un impacto lo debilitó. En el suelo lo sometía, mientras le pedía perdón y le confesaba que lo amaba. Su padre observaba aquella manera de resolver las viejas heridas familiares. Unidos y abrazados se retiraron, dejando una de las mejores peleas como espectáculo, demostrando que al final lo primordial es la familia. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.